Bien chicos, vamos a hacer la segunda parte de lo que es mediciones y tiene que ver con error en la medición. Es importante tener en cuenta que error en ciencia no tiene la misma connotación habitual que se tiene pues en la jerga natural, ¿no? Que es equivocación o meter la pata, como decimos aquí en Perú. No, 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 no. Lo que pasa es que el error en medición científica tiene que ver con la inevitable incertidumbre que está presente en toda medición. Es decir, en una medición siempre va a haber un error. Es propio de la medición que se cometan errores, pero es una incertidumbre, ¿correcto? Los errores no son equivocaciones, ¿correcto? Y no se van a poder eliminar. Los errores en la medición siempre van a estar en la medición porque son propios de la medición. Lo que podemos hacer con ellos es disminuirlos al máximo, pero nunca vamos a poder eliminarlos. ¿Correcto? Entonces, por ahora, el error en medición se va a utilizar exclusivamente en el sentido de incertidumbre. Error o incertidumbre. Es decir, no se está seguro al 100% de este valor. ¿Correcto? A eso me refiero cuando digo error o incertidumbre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá nos dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Podemos contar el número de bolillos, ¿no? Bueno, en este caso, panecillos, panes, no sé, de acuerdo al país en el cual te encuentres, que se han elaborado en una panadería. Y afirmar que el resultado, por ejemplo, deme 10 panes. Pero, una pregunta. Si tratamos de medir la masa de cada uno de los panes, no podemos obtener una respuesta exacta. Obvio, esto se debe a que la medición es diferente al conteo. En general, dice, el valor numérico obtenido en una medición no corresponde al valor real de la magnitud que se mide. Ojo, una cosa es una medición y otra cosa es un valor real de la magnitud que se mide. Nosotros, por más que queramos acercarnos lo más posible al valor real, siempre vamos a llegar muy cerca, pero nunca vamos a alcanzar el valor real. ¿Y eso por qué? Porque, como ya te dije, en toda medición usas un instrumento de lectura y todo instrumento de lectura tiene una incertidumbre, una precisión, ¿correcto? Y por tanto, yo lo que hago es una estimación. Correcto, aquí dice, los resultados que se obtienen en el proceso de medición son aproximados, o sea, te acercas mucho al valor real, pero siempre va a haber un error experimental. Volviendo nuevamente al libro Por amor a la física de Walter Lewin. Walter Lewin dice, a mí me sorprende que hay muchos libros de física publicados donde te hablan de mediciones y no te muestran el error. Y él dice, y él es muy categórico en esto, en decir, si una medición en física no tiene error, no tiene ningún sentido. Así de simple, no hablen conmigo sobre ese tema. Para mí eso no tiene sentido, no existe. Correcto, porque en física es una ciencia la física es una ciencia experimental. Y cuando uno dice mide tal o cual cosa, te tienen que dar el error. Imagínate. Y Walter Lewin dice, esos libros no deben existir. Imagínate, adiós ser White Tipler. ¿Correcto? Porque no aparecen, dicen, ¿no? En un problema teórico, ¿no? La masa es tanto, la velocidad es tanto, pero no te dan su error. Siempre te dicen el valor exacto. Y en física experimental eso no existe. Porque recuerda que toda medición, todo proceso de medición es una aproximación al valor real. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Es inevitable la incertidumbre o error. Vamos a usar la palabra error o incertidumbre, correcto, de manera indistinta en física experimental. ¿Correcto? Bien, entonces, error siempre o incertidumbre siempre va a estar presente en una medición. No vamos a poder evitarlo. Nunca. Lo que podemos hacer es disminuirlo al máximo. Ver la forma de disminuirlo. ¿Correcto? Y para eso vamos a tener que identificar dos tipos de errores. Ya te muestro acá. Ya. Hay dos tipos de errores, y aquí lo muestro. Entonces yo me voy a poner un poco más para acá. Ahí está, mira. Ahí dice, debido a que los errores pueden surgir por muy distintas causas, los científicos los clasifican por su análisis en dos categorías. Y es los errores que nos interesan a nosotros. Los errores sistemáticos, ¿correcto? Y los errores aleatorios o accidentales. ¿Correcto? Dos tipos de errores. Sistemáticos, aleatorios o accidentales. Dice, los errores sistemáticos son los que se pueden evitar. Ah, mira, qué bueno. Se pueden evitar, corregir o compensar. Eso es importante. ¿Eh? Los errores sistemáticos se pueden evitar, corregir o compensar. ¿Y eso por qué?
Este tipo de errores, dice, alteran la medida por no tomar en cuenta alguna circunstancia que siempre afecta de la misma manera al resultado, dando lugar a un alejamiento del sentido del valor verdadero. Se les llama sistemáticos porque cuando se presenta siempre se obtienen valores más altos o más bajos que el valor verdadero. Correcto. Entonces yo acá te voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Acá está. Miren acá. Esto es una regla, ¿no? Esto es una regla. Ya, aquí lo tienen. Es una regla. Es una regla de metal. Correcto. Y entonces lo que tenemos aquí, esta es una regla de metal. Entonces, yo aquí puedo decir, profe, esta regla de metal puede medir muy bien. Correcto. Pero ¿qué tal si medimos con esta regla? Correcto. Medimos con esta regla a una temperatura que hace que la regla se dilate. Entonces, si la regla se dilata, va a pasar que la regla se va a estirar, digamos, unos 2 milímetros o 3 milímetros a una cierta temperatura. Y esto se ha dilatado. Las escalas van a estirarse. Y entonces, cuando yo mida algo a esa temperatura donde esta regla se ha estirado, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la medida que yo estoy tomando no es la correcta. Estoy metiendo un error del tipo sistemático. Porque si yo agarro y observo en una tabla, oye, la regla comienza a estirarse, ¿no? A estirarse a partir de cierta temperatura. Y yo ya vi que estoy a una temperatura mayor que esa. Entonces digo, la regla se está estirando. Y se está estirando 2 milímetros. Entonces a las medidas que yo estoy haciendo, le tengo que restar 2 milímetros. ¿Te das cuenta o no? A todas las medidas que yo haga con esta regla estirada, ¿correcto? ¿Sí? Obviamente va a ser 2 milímetros más de lo que verdaderamente es. Entonces, ese es un error sistemático porque yo puedo eliminarlo. ¿Qué es lo que hago? Ya no voy a medir esa temperatura. Una temperatura menor para que no esté estirado. Y voy a poder corregir. Y entonces todas las medidas van a tener que disminuir en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2. ¿Correcto? Eso es un error del tipo sistemático. Porque puede pasar que esto aumente la medida o que disminuya la medida. Pero todo siempre en la misma aumento y siempre en la misma disminución. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A veces puede pasar que los errores sistemáticos, es cierto, se pueden eliminar. Pero si tú no te das cuenta que estás cometiendo un error sistemático. Por ejemplo, y esto pasa mucho con estas reglas otra vez, el error famoso, el error del cero. Este señor de acá, el error de cero. A veces pasa que estas reglas cuando se caen, hay que tener cuidado. Cuando se caen, esto de acá, correcto, este señor de acá, ¿sí? Esto de acá, al caerse de punta se doblan. Y entonces cuando tú quieres poner el cero aquí, porque este es el cero, ¿no? Técnicamente este es el cero, esto se va a doblar un poquito. ¿Correcto? Y entonces no vas a poder medir con exactitud dónde está el cero. Y estás metiendo un error sistemático ahí. Caballero, no hay otro. Otra más, y me pasó con esta regla. Esta regla dice que es de 60 centímetros. ¿Correcto? Yo lo compré aquí en el centro de Lima a un precio bastante barato, casi $1. El precio normal de esto en una tienda comercial es de aproximadamente $3. Aproximadamente. Pero yo lo compré a $1. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que pasó? Yo me emocioné. $1, qué bonito, chévere. Y me di muchas veces con esto, ¿ya? Y un día de curiosidad nomás dije, qué raro, ¿por qué cuesta tan barato? Y entonces agarré una cinta métrica de papel o esa que usan los costureros, cinta métrica. Y de pronto lo pongo acá y no tenía 60 centímetros. ¿Correcto? Por más que esto diga que acá hay 60 centímetros hasta acá, no tiene 60 centímetros. Es un poco más larga. ¿Correcto? Y es por eso que me estaban vendiendo $1, porque estaba mal. ¿Correcto? Pero yo asumí que todo ese tiempo estaba bien. Y he medido muchas cosas con esto mal. Y recién cuando hago esta comparación, digo, por curiosidad, ¿no? Coloqué la regla y coloqué una cinta métrica que está bien calibrada y todo y pongo, no era 60 centímetros. Tenía siempre 10 centímetros más. Correcto. Entonces, ahí está el porqué de la tercera parte de su valor normal en una tienda comercial. Correcto, hay que tener cuidado. Pero eso, claro, un error sistemático. Siempre y cuando lo detectas, siempre y cuando te des cuenta. Pero si no te das cuenta, siempre vas a cometer el mismo error. Ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo del valor real. Pero eso tú lo puedes eliminar, claro. Si este señor tiene un error del 0 aquí, pues cambias de regla. Ya no usas una regla metálica, usas una regla que no tenga esa dificultad. Correcto. Entonces, mira, ¿cómo se originan los errores sistemáticos? Defectos o fallas de calibración del instrumento empleado en la medición. Lo que te acabo de mencionar. Correcto. Puede pasar que uses un multímetro, ¿no? Y que tenga un error. Te va a marcar un valor. ¿Pero qué valor está midiendo? Puede haber un error de calibración también. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso.
todo instrumento de medición digital tiene que ser calibrado. Tiene que ser calibrado. Por ejemplo, el sensor de sonido tiene que ser calibrado. Porque el sensor de sonido usa lo que es una onda de sonido. Lanza una onda de sonido y lo colocas. Esta sale la onda de aquí el sensor, llega a un obstáculo, rebota y luego regresa. Y tú sabes que la velocidad del sonido depende de la temperatura del ambiente. Si cambia la temperatura, cambia la velocidad del sonido. Y entonces tienes que calibrar constantemente el sensor, de acuerdo a en qué ciudad lo estás utilizando, por si acaso. Las condiciones del medio ambiente que se realiza la medición. Ya te mencioné eso. Hay errores sistemáticos. Por ejemplo, cuando hace sol, la madera se estira. ¿Correcto? La madera se estira. Y por ejemplo, la altura de tu puerta puede ser un poco mayor, quizás 2 o 3 o 5 milímetros más de lo normal. ¿Correcto? Porque se estira en condiciones del ambiente. ¿Correcto? Malos hábitos en la forma de realizar las observaciones por parte del experimentador. Ah, claro, eso también es... ¿Te acuerdas que te mencioné hace rato que para el proceso de medición necesitábamos el cuerpo que vamos a analizar, el instrumento de medición que vamos a utilizar, las unidades y la pericia y experiencia del experimentador? Ah, malos hábitos. Hay que tener cuidado y eso se gana solo con la experiencia. Los malos hábitos se quitan con experiencia. Y dice... Otra causa es por el empleo de constantes cuyos valores no corresponden al lugar donde se realizan las mediciones y cálculos. Claro, por ejemplo, digamos que tú estás calculando un experimento, haciendo un experimento con un sensor de movimiento, profe, full tecnología, ya está, lo máximo, una precisión increíble voy a obtener. Pero digamos que tú en la computadora ingresas, la velocidad es 340, pero la temperatura no es la adecuada para 340 metros por segundo. La temperatura quizás es mayor, entonces la velocidad va a cambiar. Y tú siempre asumiste que era 340. Tú tienes que calibrar tu instrumento de medición digital en el instante que lo vas a usar y en el lugar donde lo vas a usar, porque eso va a cambiar. ¿Correcto? Eso va a cambiar. Tengan mucho cuidado con eso, por si acaso. Bien, este tipo de error puede ser eliminado, compensado o corregido en las mediciones. Si se elimina la fuente que lo provoca o si se introduce la corrección correspondiente en el resultado. Que eso es lo normal, por si acaso. Cuando yo medía longitudes con esto y ya luego me di que cometí un error de 10 centímetros en cada medición prácticamente, entonces tenía que estarle restando las mediciones que había hecho con esta regla y ya me salió el valor real. Correcto, pero es porque me di cuenta, pero puede pasar muchas veces por el apuro, por el momento de hacer el examen experimental en una olimpiada, que no te des cuenta de eso. Por eso es importante, si tú eres parte de un examen experimental, vas a aprender un experimento, verifica que los instrumentos funcionen bien horas antes, ¿correcto? Horas antes de su uso. No te confíes en que todo está bien porque lo ves bien. Puede pasar, por ejemplo, y me hace recordar aquí una olimpiada, que es la Olimpiada de Panamá el año 2010. Claro, 2010, año 2010, Panamá. ¿Qué es lo que pasó en Panamá 2010? Les daban para analizar lo que era una celda solar. Efecto fotoeléctrico de una celda solar, obviamente con un foquito y una pila. ¿No? Correcto, entonces a mi alumno, fue uno de los primeros alumnos que yo tuve en Olimpiadas de Física, cometió un error. Cuando él hizo las mediciones, correcto, el foquito, correcto, la potencia que emite va a depender de la resistencia que tiene en este caso el foco incandescente, correcto, y va a depender de la batería. En este caso era una pila AA. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que pasa el tiempo, la pila se va desgastando. Correcto, se va desgastando y la potencia ya no es uniforme. Él siempre asumió que la pila estaba bien. Él midió varias veces, no le salió el valor que él esperaba, correcto, y entonces dijo, voy a medir mejor otro valor. Otra rueda. Y así hizo como 4 mediciones, le dio tiempo suficiente. En verdad era bien rápido ese experimento. Pero él asumió y cada vez que hacía lo que calculaba, se daba cuenta de que, oye, los valores me salen diferentes. Ni siquiera se parecen. Y es más, están disminuyendo los valores. Qué raro. Entonces, correcto, la única explicación que él pudo encontrar en ese momento, ya, la batería me está jugando mala pasada. La pila me está jugando mala pasada. Él se dio cuenta porque vio que el error era hacia abajo. Se iba disminuyendo a medida que lo hacía. Quiere decir que la potencia del foco estaba disminuyendo porque la potencia que le estaba entregando la pila, correcto, estaba mal. Entonces lo que él hizo rápidamente fue, levantó la mano, cámbienme la pila por favor y que sea nueva. Y pidió que la traigan una pila nueva, no que agarren de cualquier lado, ¿no? Una pila nueva así en su empaquetito y todo.
Y ahí recién midió y ahí sí le salió el valor. Pero claro, ya no le alcanzó tanto tiempo para hacer todo, presentar los gráficos adecuadamente. Ya lo hizo ya a la loca. Pero sí explicó, ojo, él explicó en su reporte el error que había tenido. Y obviamente los que han calificado tuvieron que haber leído eso y decir, ah, bueno, sí, seguramente alguien le ha dado una pila que no es la adecuada, por si acaso. Entonces ahí estamos teniendo un problema, ¿no? Y él ganó igual una medalla de bronce ese año, mucho recuerdo, ¿correcto? Quizás por eso le consideraron, porque se dio cuenta de ese tipo de error, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo utilizar esto de acá, ¿no? Esto de acá es un láser, ¿no? Y esto de acá emite una... Ahí está, bueno, no lo ven ustedes, pero esto emite una... Lo voy a apuntar ahí. Ahí está. Emite el puntito, ¿no? El ancho de ese puntito va a depender de la pila que esté colocada acá. Correcto, si la pila es nueva, el Spock, que lo llaman, esto de acá, a ver, oh, perdón, sería así. El Spock, que es esta así, correcto. Ese diámetro de ese Spock, aquí lo pongo, el diámetro de ese Spock va a depender de la potencia de este. Y la potencia de este señor va a depender de qué tan nueva estén las pilas. Correcto, va a depender si es una pila alcalina o es una pila normal. Correcto, entonces si las pilas están desgastadas, el Spock disminuye. Y disminuye bastante, ¿eh? Correcto, y disminuye bastante. Estamos. Si la pila está nueva y es Duracell todavía, el Spock es grande. Porque la Duracell tiene un proceso de entrega de energía bastante eficiente. Correcto, hay que tener cuidado con eso, por si acaso. Te digo esto porque me hace recordar la Olimpiada Iberoamericana de Física 2011 en Ecuador, donde les pedían hallar el índice de refracción por el método de Fan y ahí tenían que medir el diámetro del Spock. Correcto, cuando pasaba a través de una lámina de vidrio. Correcto, y ahí sí le pedían hallar. Y si el diámetro cambia de valor, correcto, cambia también el índice de refracción, por si acaso. ¿Sí? Ese es un error del tipo sistemático. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si es un problema con este señor, cámbiale las pilas y ponle pilas nuevas. ¿Correcto? Eso es importantísimo, por si acaso. ¿Sí? Bueno, ese es el error del tipo sistemático. Ya habíamos dicho que hay dos tipos de errores: sistemáticos, aleatorios o accidentales. Bien, el sistemático lo puedes eliminar. El aleatorio, vamos a ver, lo puedes disminuir, ¿no? El aleatorio, por otro lado, perdón, el aleatorio, acá lo voy a mencionar. El aleatorio es un error que ocurre por la propia medición. Correcto, es propio de la medición. Eso es difícil, primero, de detectar y segundo, de disminuir. O sea, el error aleatorio, a diferencia del sistemático, digamos que si hay un bueno y un malo, el error sistemático es el bueno porque tú lo puedes detectar y tú lo puedes disminuir. En cambio, el error aleatorio no vas a poder eliminarlo, uno, y no vas a poder reducirlo. Correcto, no vas a poder reducirlo. Lo más que puedes hacer es tener cuidado en la medición. Y entonces, ¿cómo disminuyes el error aleatorio? Haciendo muy buenas mediciones. ¿Y quién realiza las mediciones? El experimentador. Tú, yo, hacemos, ¿correcto? Las mediciones. Y mientras más experimentos hagamos, vamos a disminuir más los errores aleatorios. ¿Correcto? Que es propio de la medición. Y entonces el error total va a depender del error sistemático más del error aleatorio. ¿Correcto? Pero recuerda, dentro de esos dos tipos de errores, el bueno es el sistemático y el malo es el aleatorio, porque no lo puedo eliminar completamente. ¿Correcto? Y el sistemático puedo disminuirlo. Quizás. Hasta cierto punto puedo eliminarlo, ¿no? Dentro de lo posible. Pero siempre van a estar los dos. Y esos dos van a colaborar al error total. El error aleatorio, por otro lado, no se puede detectar así nomás. Es bien difícil. Y los experimentos que vamos a usar nosotros no tienen mucha importancia, en verdad. Bien. Incertidumbres de medidas reproducibles. Dice, si a pesar de la presencia de los errores no se detecta variación alguna de una medición a otra, quiere decir que la variación no rebasa de la mínima escala del instrumento de medición. En otras palabras, cuando se realiza una medición, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tú das una medición, ¿correcto? Cuando tú haces una medición, lo que haces es una estimación. Recuerda que yo siempre te digo que lo que tú haces es una estimación. Tú no das el valor exacto, ¿correcto? Tú no das un valor exacto. Y entonces, tú lo que tienes que hacer es leer la escala del instrumento de medición que estás utilizando. Y esa escala es la que te va a servir para poder determinar, ¿correcto?, el error. ¿Estamos ahí o no? Entonces,
Cuando uno mide algo, por ejemplo, acá damos el mejor valor o valor más probable, es 90.4. Correcto, pero en realidad lo que estoy diciendo es que cuando yo mido algo, correcto, estoy seguro que es 90.4. Por ejemplo, 90.4 centímetros. Por ejemplo, estoy muy seguro que es eso. Pero no da en una línea de la escala que estoy usando. Y entonces yo digo, hay una estimación que está 0.1 antes y 0.1 después, que es lo que vemos acá, ¿no? Acá tiene 0.1 antes y acá tiene 0.1 después. Correcto. Tú lo que das es una estimación. Tú lo que vas a botar es un intervalo de valores. Nunca vas a dar un solo valor, das un intervalo de valores. ¿Correcto? Y ahí indicas, ya, ese de ahí es el valor más probable. ¿Correcto? Ese es el valor más probable. Estamos, el mejor estimado también se lo llama. El mejor estimado. Porque tú cuando mides, haces una estimación. No calculas o no mides nunca el valor exacto. Eso no existe. No existe el valor exacto. Tú das una estimación, un intervalo de valores cuando haces una medición. Y eso vamos a hablar dentro de un rato. Por ejemplo aquí, voy a disminuir esto. Ya mira, por ejemplo aquí, yo voy a medir esto. Yo estoy midiendo, por ejemplo, la longitud de este señor de lápiz, correcto. Estoy usando ahí una regla que está calibrada en milímetros, ¿no? Porque la menor división es 1 milímetro, ¿no? 10 milímetros, correcto. 10, 20, 30, 40 y 50 milímetros, ¿no? Cada 10 milímetros. Y la menor división es 1 milímetro, correcto. Lo primero que identificamos acá es que la menor división, entonces acá decimos la menor división del instrumento de medición que estoy usando ahí es 1 milímetro, correcto. Esa es la menor división. Entonces mira, tú lo primero que tienes que hacer es tu instrumento de medición, acercarte lo más posible y ver hasta dónde llega la punta del lápiz, correcto. Y la punta del lápiz, la punta del lápiz, vemos que en 30 no está, correcto. 35, no, todavía no está, todavía falta. 36 todavía no está. Está más allá del 36. Acá lo voy a poner. Mira. Ahí te das cuenta que la punta del lápiz está más allá del 36, porque hasta aquí es 35, mira. 35 milímetros, correcto. Esta línea de acá, que estoy mostrando de color rojo, esta línea es 36 milímetros. Y la punta está un poquito más allá. Pero te das cuenta que no llega al 37. ¿Te das cuenta o no? No llega al 37 milímetros. Está entre el 36 y el 37. Pero no hay más escala. Entre 36 y 37 no hay una línea en el medio. Entonces yo no puedo decir que sea, por ejemplo, 35,5 o 35.65 o 35.605. Yo no puedo decir porque mi escala es 1 milímetro. O sea, va de 35 a 36. Y no hay nada en el medio entre 35 y 36. ¿Correcto? Acá lo voy a agrandar para que puedas ver. Te repito otra vez. Tú tienes 35 y tienes 36, pero no tienes acá al medio nada. No tienes al medio nada. Entonces, puede pasar, y aquí es lo que está pasando, lo siguiente, voy a agrandar esto. Yo no sé exactamente dónde está la punta. La punta está un poquito más allá de 35. Más allá de 36, perdón. Más allá de 36 está. Entonces yo puedo decir que con toda seguridad, mi mejor estimado, yo estoy seguro que está más allá de 36. Eso estoy completamente seguro porque ahí lo veo. Porque 36 es una de las marcas que está dentro del instrumento de medición. Está en la escala, está marcado. Correcto. Entonces yo puedo decir, ya, estoy completamente seguro, mi mejor estimado va a ser 36. Entonces yo agarro y digo, ya, profesor. Entonces yo agarro y digo acá, mi mejor estimado va a ser 36 milímetros.
Correcto. Ah, ya. Pero entonces, ahora falta lo siguiente, ¿no? Falta lo siguiente. Yo puedo decir lo siguiente. Ah, profesor, mira, ve. Yo sé que la punta de ese lápiz está más allá de 36, ¿correcto? Entonces yo puedo decir lo siguiente, mira. Yo puedo dar un intervalo donde estoy completamente seguro que cae la punta del lápiz. Yo puedo decir que el intervalo probable es de 35.5 a 36.5. Porque en realidad yo sé que está más allá del 36. ¿Lo ves ahí o no? Mira. Esta línea de acá es 36. Esa línea de ahí es 36. Eso está completamente seguro porque está dentro de la escala. Es más, para que lo vean. Ahí está. Está dentro de la escala. Es 36. Mayor de 36. Pero no sé si es 36.5, 36.7, 36.8. Yo sé que está más allá de 36. Por eso 36 es mi mejor valor. Pero yo puedo decir que el intervalo probable está entre 35.5, que es este señor de acá. ¿Correcto? Lo voy a cambiar el color. Puedo decir que está entre 35.5, ¿correcto? Y 36.5. En ese intervalo puedo decir. ¿Correcto? En ese intervalo puedo decir. Ah, ya. Entonces yo puedo decir acá lo siguiente. Acá coloco el intervalo probable. El intervalo probable va a ser de 35.5, 35,5 a 36,5, obviamente en milímetros, ¿no? Las unidades que estamos usando es milímetros, ¿correcto? De 35.5 a 36.5 milímetros, ¿correcto? O sea, yo voy a decir que la longitud de este lápiz, estoy seguro que está más allá de 36, eso es de hecho, pero no sé si llega a 36.5 o más allá. Correcto, porque yo no tengo más escala que de 35 a 36 o de 36 a 37. Entre 36 y 37 hay un valor, no hay ningún valor, no hay ninguna escala entre esos dos, entre 36 y 37. Yo sé que es más allá de 36, sí. Entonces yo voy a dar un intervalo y siempre se da un intervalo que sea, si este es 36, este es el valor real, yo voy a poner un intervalo hacia acá y un valor hacia acá, un valor antes y un valor después. En ese caso estoy diciendo, ah, ya. El intervalo probable es de 35.5 a 36.5. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Puedo decir lo siguiente, ¿no? Obviamente, la longitud L va a ser mayor o igual que 35,5 milímetros y menor o igual que 36,5 milímetros. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí, chicos? Ah, profesor, la menor división, la menor escala que yo tengo en mi instrumento de medición es 1 milímetro, porque las líneas están variando de 1 milímetro en 1 milímetro. Mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 a 20 hay 10 líneas, 10 puntitos dentro de la escala. Por tanto, es 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Correcto. Entonces, la menor división es 1 milímetro. Entonces, si la menor división es 1 milímetro, la incertidumbre o error va a ser la mitad de eso. Siempre se asume que es la mitad de eso. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si tú tienes una menor división de 1 milímetro, ¿correcto? Esta es la menor división de 1 milímetro, automáticamente el error o incertidumbre, correcto, en la medición, lo voy a poner otro color, el error o incertidumbre en la medición automáticamente es la mitad de la menor escala. Siempre es la mitad de la menor escala. Ojo, esto es para un instrumento del tipo analógico. 0,5 milímetros. Por eso es que yo digo, 36 es el valor que yo estoy seguro que sobrepase el 36. Ahí está, estoy completamente seguro. Entonces le doy medio milímetro antes, que sería 35,5, y medio milímetro después, que sería 36,5. Correcto, porque
0,5, que es medio milímetro, es la mitad de la menor escala. Y eso se toma como error o incertidumbre de un instrumento analógico. ¿Correcto? Te lo repito otra vez. Si tú tienes un instrumento de medición analógico, tú miras su escala. Su menor escala es 1 milímetro en este caso. Entonces su error o incertidumbre va a ser la mitad de 1 milímetro, que sería 0,5 milímetros. Eso es en un instrumento analógico. Correcto. En un instrumento digital, no. En un instrumento digital ya no se cumple eso. ¿Correcto? Bien. Entonces acá yo puedo decir, profesor, entonces yo puedo decir que está, si 36 yo estoy seguro, 0,5 antes, 35,5 y 0,5 después, 36,5 milímetros. Muy bien. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Esa es la forma como se mide. Correcto. Entonces yo voy a decir, hay un intervalo probable. Correcto, en el cual va a estar entre 35,5 y 36,5. ¿Y eso por qué? Porque como te dije, cuando tú haces la medición, tú sabes que la puntita del lápiz está más allá de 36. Pero no sé si llega a 36,5. Yo estoy dando un estimado. No puedo dar el valor real. ¿Por qué no puedo dar el valor correcto, exacto de donde está ubicada la puntita? Porque no tengo más escala que esto. Ahora, si usar una escala, si usar un instrumento de medición que tenga mitad de milímetro, cuya menor escala sea la mitad de 1 milímetro, entonces ahí sí podría ser un poquito más, pero aún así no me acercaría más el valor. ¿Correcto? Y quizás no es tan necesaria una precisión enorme. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Entonces ahora, ¿cuánto tiempo voy? Ya, muy bien. Vamos ahora acá al último ejemplo. Vamos a leer esto de acá en un voltímetro. Yo quiero medir, vamos a moverlo más para acá, ya. Yo quiero medir el voltaje, ¿correcto? Y ahí tenemos un voltímetro. ¿Te das cuenta? A ver, mira, tienes desde 0 hasta 10 voltios, ¿correcto? Y van en la escala de 1 a 1. Entonces, la menor escala, la menor división que yo tengo en mi escala, ¿cuánto es? Es 1 voltio. Ya está, es 1 voltio. Ya está, es 1 voltio. Míralo ahí. 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio y llegas hasta 10. ¿Correcto? Ya, profesor. ¿Y cuál es mi mejor estimado? Mi mejor estimación del valor del voltaje que está marcando ahí. ¿Tú te fijas? Y bonito sería que la flechita, que es la que marca el voltaje que está midiendo en ese instante el voltímetro, estuviera en uno de los puntos de la escala, pero no está, pues lamentablemente va a pasar en la vida real que no está. A veces puede que sí, pero no está en este caso. Entonces tú te fijas y dices, uy, profe, no queda en ninguna escala, porque entre 5 y 6 no hay ningún puntito, no hay ninguna línea ahí, no hay ningún punto de la escala ahí. Entonces lo que puedo decir, ¿qué es lo que puedes decir tú? Profesor, entonces mi mejor estimado es que está más allá del 5. Eso está, ya está. Correcto, ya está. Eso es obvio. Ya. Entonces yo puedo decir que mi mejor estimado está más allá del 5. Mi mejor estimado sería 5, porque de eso sí estoy completamente seguro. Ese es mi mejor estimado, mi mejor valor sería 5. Entonces mi mejor estimación sería 5 voltios. Ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a reportar tu error? Profesor. Entonces, mi error o incertidumbre, como es un instrumento analógico, esto de aquí, ¿correcto? Este es un voltímetro, ¿correcto? Entonces yo digo, mi error, ¿correcto? Error o incertidumbre va a ser ¿cuánto? Ya me acordé, profesor. Usted me dijo, si yo veo mi menor división, que es 1 voltio, lo divido entre 2. 1 voltio entre 2. ¿Eso cuánto da? 0,5 voltios. ¿Correcto? 0,5 voltios. Profesor. Entonces, yo voy a decir que el voltaje que yo estoy midiendo va a estar en un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Profesor, como mi mejor valor es 5, entonces mi error de incertidumbre 0,5 va a ser 5 menos 0,5, que sería 4,5
voltios, ¿correcto? Y 0,5 más de mi mejor estimado, que sería 5,5 voltios, ¿correcto? Así es como voy a dar mi medición. La medición que he hecho está entre 4,5 y 5,5 voltios. Ah, profesor, así. En uno nomás lo das así, ¿correcto? Porque tú estás dando una mejor estimación, ¿correcto? Un mejor valor que 5 voltios porque estás seguro. Ahí está, profe. De hecho, que es mayor que 5. O sea, ya está, el 5 está dentro de la escala. Es un punto de la escala. Pero no tengo entre 5 y 6 ningún punto, ninguna línea. Correcto, entonces mi error o estimación sería la mitad de la menor división, que es un voltio. Ah, ya, 0,5. Mi mejor valor sería 5. Entonces el voltaje estaría entre 4,5 y 5,5. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces, chicos, esa es la forma como se calcula el error. En este caso, nosotros estamos hablando acá de un error del tipo lectura. Un error de lectura. ¿Correcto? Que es el que más nos va a importar a nosotros. Los errores aleatorios, primero vamos a considerar que los errores sistemáticos son prácticamente nulos. ¿Correcto? 1 y 2. Los errores aleatorios, culpa de nosotros. ¿Correcto? Y los errores de lectura que tenemos aquí van a depender del instrumento de medición que uses. Obviamente, si tú usas, por ejemplo, un voltímetro que tiene escalas de medio voltio o de cuarto de voltio, su menor división, sería mucho más precisa la medición. Correcto, pero con lo que te dan, tú tienes que hacer, pues. Correcto. Y ahora, no vayas a estar buscando, pues, un error muy pequeño, ¿sí? Lo más pequeño de lo pequeño, ¿sí? No. No busques nunca eso, porque nunca lo vas a poder hallar. Por si acaso, ¿sí? Y mientras más preciso seas, y que no es lo que se busca en una olimpiada, más te vas a demorar en hacer los cálculos también. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto de acá? Hemos aprendido sobre los errores, sus definiciones. Los errores no es lo mismo que equivocación. Errores propios de la medición. Lo que podemos hacer es disminuir los errores, más no lo vamos a eliminar nunca. Hay dos tipos de errores, sistemáticos y error de aleatorio. Los sistemáticos son los errores buenos porque los puedo eliminar o controlar. Los aleatorios, lamentablemente, son los errores malos porque no los voy a poder controlar, no los voy a poder disminuir. A veces ni cuenta me voy a dar que están ahí, ¿correcto? Lo que yo puedo hacer, y depende mucho de mí el error aleatorio. En cambio, el error sistemático depende del instrumento de medición, ¿correcto? Y ya te he enseñado cómo se expresa lo mejor valor o mejor estimado, ¿correcto? Dentro de una medición. Estamos y cómo se calcula la menor división y el error o incertidumbre en una medición, en una escala, en un instrumento analógico. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces vamos ahora a ver otros temas.